Ahora sí, vamos de nuevo con la segunda parte. Se cortó la transmisión y no logramos, y corté a la diputada cuando estaba haciendo la conclusión. Vamos a ver, ya casi arrancamos. Un saludo para todos, de verdad. Muchas gracias por estar conectados por acá, por estar compartiendo. De verdad que sea... Ya le mandé la solicitud a la diputada. Vamos a arrancar. Ahora sí, diputada, la cortó de Instagram. No fui yo, lo juro. Y te lo perdono por eso, entonces. Eh, en ese sentido, a ver, ya entrando un poquito en materia de lo que se está trabajando ahorita en la Asamblea, muchas veces esta preocupación que abordamos ahora del tema del presupuesto es algo que constantemente los atletas me dicen. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, países, y sin ofender, y no estoy en este momento emitiendo ningún juicio, pero países como Guatemala inviertan muchísimo más que Costa Rica en deporte y tomen más conciencia del verdadero valor que tiene el deporte? Países como El Salvador inviertan más en deporte que Costa Rica y que al final de cuentas la plata es reducida, sí, pero aparte de que la plata es reducida, no se está gastando. ¿Qué estamos haciendo como país en ese sentido? ¿Y qué se está haciendo en la asamblea o qué se está formulando? Porque también puede ser que se esté formulando algún proyecto en ese sentido, eh, para que logremos de verdad ejecutar ese dinero. Porque aunque es poquito, de ahí, ejecutémoslos al final. Y yo creo que muy valioso lo que ustedes hicieron con Olimpiadas Especiales, que separaron un poquito ese aspecto y si quieren lo podemos abordar ahorita. Eh, pero sí, ¿qué se está haciendo desde la Asamblea Legislativa para entrar a ese tema? Bueno, evidentemente, como mencionábamos antes, el tema del abordaje deportivo se tiene que ver desde diferentes puntos, ¿verdad? Tener claro la función específica de el ICODER y el MIDEPOR, temas de formación deportiva y recreación. Y tener claro que también ya lo que es temas de alto rendimiento son directamente para el Comité Olímpico, ¿verdad? Claro. Entonces, teniendo clara esa diferenciación o esas dos aristas importantes dentro del deporte nacional, entonces, en el tema recreativo, de lo que tenemos que permitir es justamente que cada comité cantonal de deportes pueda tomar decisiones específicas para la recreación de sus habitantes, pero también que sean amplias y que sean inclusivas, porque muchas veces pasa que únicamente se permiten ciertas disciplinas a ciertas horas, pero solo para los equipos cantonales que ya están inscritos a Juegos Nacionales, pero olvidamos la parte recreativa de incluso también la posibilidad de las personas con discapacidad para poder acercarse a practicar algún tipo de deporte en esas mismas instalaciones Uh que -huh. son la comunidad. Entonces, como llegar a tener ese balance, ese equilibrio justamente también entre las diferentes poblaciones, pero eso le compete al ente rector, evidentemente. Entonces, yo creo que ahí podemos entonces evidenciar justamente que está existiendo algún tipo de falencia de rectoría, de fiscalización, de cómo se ejecuta o cómo se realiza directamente esa relación entre cada uno de los cantones con su población, de los comités cantonales. Uh -huh. Ya la parte federativa, y lo digo también por conocimiento de causa, muchas veces la Federación de Voleibol, me acuerdo que se iban para un torneo y el día antes no habían uniformes. Uh -huh. Y lo cuento como lo que hablábamos antes, mi papá tenía que salir corriendo a terminar de imprimir y recoger algunos uniformes, imprimir la numeración, porque no se tenía recursos. Entonces, muchas veces los mismos presidentes de las federaciones tienen que sacar plata de su bolsa para que por lo menos el equipo se vaya. Claro. Y ya después de ver si se reintegra o ver cómo se hace para saldar deudas, pero lastimosamente a nivel federativo también falta como esa organización, pero ese acompañamiento para las diferentes disciplinas. Porque volvemos a lo mismo. Sí, el fútbol es el deporte rey del mundo. El fútbol nos llena de pasiones. Yo voy al estadio, disfruto, pego gritos, Leña, diputada. tan carleña. Bueno, ya se les hizo el título, se les hizo el título.
Verás cómo lo disfruté. No, pero también tenemos que abrir y tal vez voy a hacer un comentario, no sé si sea correcto, pero hasta empezando por los mismos, por el mismo periodismo. Ujú. Muchas veces algunos medios de comunicación enfocan el poquito tiempo que hay para informar sobre deporte únicamente para el fútbol. Entonces, tenemos que ampliar el panorama y entender que hay cualquier cantidad deportes, cualquier cantidad de atletas sacrificando muchísimo tiempo, muchísimas cosas en su vida social o familiar y que incluso nos han dado muchos más logros a nivel internacional y que no se les ve o no se les toma el aprecio o no, ni siquiera se les reconoce como se debiera, ¿verdad? Entonces, ahí también es un poco de educación que nos falta, no sé cómo si como sociedad, porque existen muchas personas que piensan como yo, pero que no se transmite esa información. Tal Pero vez de alguna manera, de verdad, también hay bueno, desde mi ámbito profesional como periodista también siento que también el problema es que no nos unimos, porque muchísimas veces a mí me han expresado eso, es que no, es que todos los medios de comunicación hablan de fútbol. Entonces yo les digo, tienen toda la razón, es cierto, pero toda esa gente que siempre está en eso, y es algo que le pasa muchísimo al tico, que de verdad realmente no nos comprometemos con ciertas causas. A veces hay medios que lo están intentando, que lo hacen, que lo luchan, y no hay un verdadero apoyo. La gente de vez en cuando, sí, bueno, de vez en cuando lo veo, pero realmente no hay un auténtico apoyo a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación viven a partir. Yo creo que es una parte de unir ambos, digamos, ambas partes. Todo ese grupo de personas que cree como la diputada, que yo sé que son un montón en Costa Rica, y también todos esos medios, porque hay pocos, poquitos ahí, pero sí hay algunos que sí están trabajando por el deporte en términos generales. Entonces, yo creo que es como unirnos todas esas partes para de alguna manera lograr solventar las necesidades de cada uno, porque también tienen, digamos, del otro lado de la moneda, también hay los medios de comunicación, de alguna manera tenemos que vivir de la gente. Si la gente no nos lee, si la gente no nos escucha, si la gente no comparte nuestros contenidos, quedamos sontos, digamos, quedamos sin un futuro. Entonces, en ese aspecto yo creo que de parte mía, ese es el análisis desde la otra cara de la moneda y como profesional en comunicación. Sí creo que la observación de la diputada es totalmente válida y efectivamente la mayoría de medios de comunicación no asumen un verdadero compromiso con el deporte. sí, bueno, y volviendo al tema del recurso, Sí. entonces efectivamente, creo que se tiene que buscar el mecanismo de corregir la parte de rectoría y de fiscalización y de ejecución a nivel de Midepor y sus dependencias. Claro. A nivel del Comité Olímpico pasa otra cosa totalmente distinta. El Comité Olímpico requiere de un presupuesto mínimo de 3.000 millones de colones, Uh -huh. que lastimosamente no lo tienen. Uh -huh. Entonces, lastimosamente, desde creo que fue en el 2012, Uh -huh. el gobierno de doña Laura Chinchilla, donde han estado más cerca de recibir ese recurso y fueron como 2.400 millones. Efectivamente, sí, 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 porque venían Porque 2013, venían los centroamericanos. Uh -huh. realmente venían centroamericanos San José 2013. Uh -huh. Entonces, se logra evidenciar esa carencia de recurso económico para la otra cara de la moneda, que es Uh la -huh. parte de alto rendimiento, la Claro. parte de representatividad, la parte que son atletas profesionales Uh que se -huh. dedican justamente a esto. Entonces, nosotros desde la Asamblea, bueno, en su momento hubo un proyecto de ley que buscaba generar recurso directo para el Comité Olímpico. Sin embargo, bueno, lastimosamente ahí el proyecto venció su plazo cuatrienal, Uh -huh. que no tuvo ambiente, Uh por -huh. decirlo de una manera, en la Asamblea. Nosotros, desde el despacho, en conjunto con el despacho del diputado Thompson, Uh -huh. trabajamos ya un expediente, es el 745, Uh -huh.
justamente este expediente es crear un fondo nacional para el deporte de alto rendimiento. ¿Por medio de qué? Del patrocinio de bebidas alcohólicas. Entonces, justamente lo que se busca es crear un fondo específico que si el Estado le va a hacer algún giro al Comité Olímpico, sea directo a ese fondo, pero que se esté nutriendo mediante un ingreso estable, un ingreso continuo, un ingreso que puede estar fortalecido de esta actividad que requiere evidentemente de recursos, a diferencia del otro tema que es la fiscalización. Diputada, con respecto a esto de las federaciones, es un tema que también quería abordar. A ver, si nos ponemos a pensar en el análisis que hace el ICODER, ¿usted cree que ese análisis con respecto a lo que se ve en las federaciones cuando termina cada uno de los años es el correspondiente? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vemos una federación como Taekwondo, Taekwondo recibe 80 millones de colones al año. Taekwondo está arriba, la podemos poner aquí. Y luego vemos una federación como béisbol, que evidentemente por la naturaleza del costarricense y porque es un deporte poco apoyado en Costa Rica, está recibiendo 20 millones de colones. Sabemos que los dos números son absolutamente insuficientes. ¿Cómo vamos a pensar que una federación va a sobrevivir con 80 millones de colones al año? La verdad es irreal. O sea, en un viaje se van 40, en un viaje realmente de una selección. Cuando pensamos en estas disparidades con respecto a ciertos deportes y deportes que de alguna manera necesitan más apoyo, cuando yo pienso en el béisbol, pienso en un deporte que necesita mucho apoyo de parte del gobierno para lograr crecer. Evidentemente, yo sé que el ICODER analiza muchísimo los logros y a partir de eso también le otorga de alguna manera, le otorga recursos a cada una de las federaciones. Pero veamos, si nos ponemos a pensar un poquito más de manera más amplia, ¿no sería de alguna manera injusto que anulemos a una federación solamente por no tener logros, cuando de alguna manera son las que más necesitan que el gobierno les dé un empujón? ¿Por qué no ayudamos al fútbol? No ayudamos al fútbol porque ellos pueden solventarse solos y por eso el ICODER no le da ningún recurso. Bueno, al fútbol femenino sí un poco, pero y a segunda división, pero al fútbol masculino de primera división no se le da recursos porque ellos pueden vivir solos. Pero en el aspecto por ejemplo, deportes como el béisbol, deportes pequeñitos que están apenas creciendo, no es injusto para ellos y limitarlos a crecer, de alguna manera evaluarlos con respecto a los logros deportivos. ¿Usted considera que ese análisis que está haciendo el ICODER hoy por hoy de cada una de las federaciones al final del año es el correcto, se está haciendo de manera idónea? Bueno, evidentemente no tengo pleno conocimiento de los criterios que utiliza el ICODER, Ajá. pero evidentemente hacerlo de esa manera lo que va a ir generando es de un desequilibrio, una desigualdad que se va dando conforme vaya pasando el tiempo. Porque efectivamente, ¿qué logro va a poder dar béisbol si eso únicamente tiene 20 millones al año y cada vez va a ser más limitado ese recurso? Claro. Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio. Yo sí creo que el poco recurso que se le puede dar a cada federación, evidentemente va a ser utilizado de una manera eficaz también dependiendo de sus directivos. Entonces, ¿qué digo esto? Porque la forma de cómo trabajar y colaborar a lo interno de cada federación es distinta. Entonces, tenemos que tener claro la situación económica del país, tenemos que tener claro la situación real de la distribución del recurso. Entonces, no siempre desearíamos tener muchísimo más que dar, pero no siempre se va a poder contar con ese aporte económico. Entonces, lo que yo sí creo es que entendiendo el pensar o la analogía que usted nos hacía ahorita, se puede ver de una manera errónea que se distribuya por logros porque le estás poniendo un techo a las que menos recursos reciben. Entonces no van a poder tener más logros justamente de los que están acostumbrados a tener, Claro. porque no tienen cómo crecer. Y les están dando más el camino a otros para que sigan teniendo más logros.
Ujú. pero también hacer una distribución equitativa, tampoco creo, o totalmente pareja, tampoco creería que sea la correcta, porque toda disciplina tiene sus situaciones distintas. ¿En qué sentido? No es lo mismo un viaje de una selección de conjunto a un viaje de una selección de deportes unipersonales. No es lo Claro, mismo que una delegación de esgrima o de taekwondo a un torneo, vaya una delegación de baloncesto, de voleibol, digo, del mismo fútbol, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente los costos operativos son totalmente distintos y el costo también, lo que ahí tal vez se debería manejar es también el tema del costo administrativo, ujú. justamente porque de esos recursos también subsiste la logística y la preparación de cada una de esas federaciones. Entonces, creo que es un tema complejo que hay que analizar bastante, con bastante cuidado, ver cuáles son esas especificaciones por la cual hacen la distribución, pero sí me parece que si uno de los argumentos específicos es la evaluación por logros, no sería la correcta porque Es uno de todos, es uno de todos, y eso sí, sí, en algún momento lo he comenzado con don Hernán y yo le he expresado que de alguna manera yo considero como ciudadano costarricense, como persona inmersa en el deporte, que de alguna manera también es injusto, porque por ejemplo, si nos estamos viendo, a ver, yo entiendo la justificación también de que hay muchas federaciones que son muy desordenadas con el presupuesto y también muchas veces se les sanciona a partir de eso. Es decir, y otras federaciones como la de Don Wilmar, Taekwondo, que pongo el ejemplo, una federación admirable en la forma en la que maneja su presupuesto y también se le premia eso y eso se entiende por el orden, sí. pero ahí no sancionas a la federación, sancionas al atleta indirectamente. Eso es lo que quería llegar, precisamente eso es lo que quería llegar, diputada, que de alguna manera el desorden que pueda generar un presidente y el desorden que pueda generar la parte administrativa de una federación, al final de cuentas al que está limitando es al atleta. Si el ICODER está sancionando, o sea, no debería sancionar y sancionar a la persona que está y que se vaya, porque de alguna manera yo creo que debería tener más injerencia el ICODER en la fiscalización de todas las federaciones y lograr decirle, usted no está haciendo bien el trabajo, bueno, chao. O Pero sea, vamos a lo mismo que hablábamos con anterioridad. ¿Dónde sí, está el acompañamiento y esa fiscalización de la ejecución del recurso? uh-huh, Porque sí, muy fácil decir, se te va a sancionar por un mal manejo o un desordenado manejo, pero al final, como decíamos, quien sufre es el atleta. En lugar de llegar y decirle, bueno, ¿qué ocupas? Tengo todos los expertos del ICODER o del Ministerio de Disposición para que reformemos el quehacer de la federación, darte el acompañamiento, te organice y puedas entonces entender y hacer un buen manejo justamente del escaso recurso que se te puede dar. Entonces, justamente vamos a eso, a cómo se está tomando la decisión desde arriba. Se está simplemente siguiendo un manual, cumple, no cumple, cumple, no cumple y listo. O realmente queremos que cada federación se vaya fortaleciendo con el paso del tiempo y ojalá que pase como el fútbol, que no requieren de recursos, uh-huh. que pueda existir incluso de puro patrocinio y fortalecer así por ende todas las disciplinas y fortalecer por ende todas las distintas participaciones y torneos nacionales de distintos deportes y entonces sí, llegaríamos a tener un Estado que pueda invertir su recurso en los distintos cantones, principalmente fomentando la recreación. Claro, total. Diputada, vea, vamos a ver si leo algunos comentarios de aquí de la gente, que alguna gente nos ha dejado comentarios. Bueno, Bradley ha estado pendiente. Yo sé que a Bradley le apasiona demasiado estos temas, entonces yo sé que está súper contento de escuchar a la diputada en ese aspecto. Bradley hacía una observación muy interesante. Si usted no consideraba que las universidades han quedado debiendo con el deporte nacional. Bueno, es un tema duro, realmente toca un tema complejo. Bueno, Bradley y también coincidimos en la Universidad de Costa Rica, él era estudiante de la UCR también, y entrenaban justo al lado de nosotras con voleibol. ¿Se da algún tipo de acompañamiento? Sí creo, tengo mucho tiempo de no estar inmersa en temas universitarios y deportivos como tal, pero al menos lo que recuerdo en mi época universitaria, sí se da un tipo de acompañamiento, sí se da un tipo de fomento
y principalmente a atletas, por ejemplo, como Bradley, que evidentemente eran seleccionados, tenían un alto nivel y que representaban a la misma universidad en distintos torneos universitarios a nivel nacional o internacional, pero justamente ahí, entonces, posiblemente el ICODER debería de aprovecharse de sus instalaciones, de sus recursos y hacer también ese link con las universidades y verlos como un tipo de organización más que puede venir a fomentar y a fortalecer la preparación del atleta. Entonces, O sea, usted me está diciendo que hace falta unión entre las federaciones y cada una de las disciplinas dentro de las universidades. posiblemente, puede ser. No conozco en este momento si hay algún tipo de articulación, pero yo creo que una de las maneras en las que podríamos ir migrando para ir organizando el deporte a nivel nacional es justamente en un organigrama como telaraña, donde cada una de esas organizaciones, ya sea cantonales o nacionales o universitarias, puedan unirse y fomentar el desenvolvimiento y el mejor desempeño del atleta. Claro, claro. Evidentemente, lo vemos, por ejemplo, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con atletas y con entrenadores en Cuba y de ver el modelo cubano en tema deportivo. Y evidentemente ellos tienen una red fortalecida que va desde la etapa escolar hasta la etapa de selección. Uh-huh. Sus cazatalentos en tercer grado de la escuela llegan y ven el árbol genealógico del chico, ven también sus condiciones físicas, sus aptitudes, les hacen pruebas y dicen, vos vas para tal deporte, y desde la escuela y su formación educativa ya lo van ligando a a una asociación, a una federación, para tenerlo en una selección. Uh-huh. Entonces, si nosotros como país logramos modificar justamente toda esa red de contactos y todas esas diferentes instituciones que pueden aportar al desenvolvimiento deportivo, podríamos lograr muchísimas cosas. Pero ¿cómo pedirle a una atleta diputada que se siga dedicando al deporte cuando del deporte prácticamente si no logras la beca con el Comité Olímpico, la beca con el ICODER, la beca del Comité Olímpico Internacional que brinda aquí algunas becas a diferentes deportistas destacados, no se puede vivir? Entonces, son escasos las personas que logran de verdad hacer una vida y logran acuerpar las becas suficientes para hacer una vida a partir del deporte. Yo creo que ese es un tema si de alguna manera no estamos logrando dando las becas suficientes, no podemos esperar que mucha gente quiera quedarse en el alto rendimiento, y no los vamos a culpar de que se vayan. Pero es que lo estamos viendo todo como ese asistencialismo por medio de becas. Uh-huh. Si empezamos a cambiar de mentalidad y verlo justamente como el profesional deportivo que es, y se cambia el chip desde esa institución como es el ICODER, que lo que hacer es fortalecer y fomentar el deporte y la recreación y ir cambiando toda su modalidad para que vaya tomando un rumbo distinto. Uh-huh. O sea, por supuesto que algunos van a necesitar las becas, pero también se puede ir fomentando desde alguna otra estructura. Y por eso también la creación del fondo de alto rendimiento que decía, necesitamos buscar otros tipos de recursos, de inmersión de recursos, para no tener que estar pendientes o únicamente los atletas que tengan becas son los que pueden continuar. Claro. Justamente es buscar ese mecanismo y las instituciones encargadas tienen que entender que si ellos siguen haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo evidentemente los mismos resultados y los mismos atletas que se tienen que retirar porque no pueden, y sus familias no van a poder seguir manteniendo simplemente para que sigan practicando un deporte, porque tienen que económicamente. Claro. Entonces, yo creo que si llegamos a entender esa mentalidad y ese cambio justamente de estructura, podemos hacer grandes cosas. Ok, entonces la diputada me está diciendo que no está del todo de acuerdo de que estemos financiando a los deportistas solo con becas. A ver, que no se malinterprete, porque evidentemente las becas son necesarias y Sí. muy... No, no, voy a cambiar la pregunta. Que se estén financiando solo con becas. Es decir, que de alguna manera la única financiación que logran los deportistas es a partir de becas, que es la realidad que tenemos hoy.
necesitamos profesionalizarlos. Ujú. Necesitamos buscar el recurso necesario justamente para que ellos puedan ser los profesionales que son con Claro. las cosas que tienen, justamente. Entonces, evidentemente, si se cambia justamente esa estructura que mencionaba, podemos empezar a optimizar más el recurso y poder utilizarlo de una manera totalmente distinta. Ok, perfecto. En este caso, ok, bueno, ve, diputado, lo que voy a hacer. Este momento, sale una preguntita aquí. Bueno, ahí está. Ok, dice un Pero, chico que se llama Ricardo. Vea la tecnología, diputada. Usted, genio con la tecnología. ahí me hicieron esa pregunta. Soy jugador de béisbol en Santo Domingo. Siempre he pensado, ay, es que, bueno, suave, ahí, ya se la voy a leer ahí. Diputada, ¿me escucha bien? Entiendo yo. Ok, soy jugador de béisbol en Santo Domingo. Siempre he pensado que la posibilidad de patrocinio como el alcohol sería de ayuda. Qué bueno que Ricardo toca ese tema, porque precisamente era una de las preguntas que venía. Me parece genial. Usted es una de las propulsoras en este momento, diputada, con respecto al tema del patrocinio del tema de alcohol. Es uno de sus proyectos presentados en la Asamblea Legislativa. ¿Qué se viene con respecto a este proyecto? ¿Dónde está? ¿En qué estado está? Realmente está teniendo un buen recibimiento dentro de la Asamblea, usted que lo vive el día a día. Y más allá de todo eso, bueno, creo que es don Welmer, ¿verdad? El que es el mayor propulsor de ese tema. No, ¿quién era? No, Welmer no, Erwin. A ver, te cuento. Sí, Hay ahorita en corriente legislativa hay 4 iniciativas que buscan el patrocinio de licores en el deporte. ok. Entonces, ahí, de todos los frentes se está tirando una iniciativa diferente. Entonces, ¿qué vamos con esto? Justamente, hay uno que ya es bastante viejo, un proyecto bastante viejo, que lo único que dice, dos, perdón, Uh -huh. no, hay 5 proyectos más bien. Dios mío. Hay dos de la legislación anterior, Uh de -huh. la anterior, perdón, que el único que dicen, y uno de esta legislatura, que es del diputado Burzón, que lo que hacen es únicamente modificar el artículo y dice que sí se puede hacer patrocinio, punto. Uh -huh. Patrocinio con licores. Ok. Hay otros dos, uno que es del diputado Macís, Ajá, don Erwin. ajá, que lo que dice es, se modifica el artículo que dice sí, se puede patrocinar con licores, el patrocinio de licores, pero se hace una distribución del recurso a todas esas instituciones. Uh -huh. Hace una distribución, parte el pastel en muchas tajadas del recurso de esa. Y hay otro que lo presenté yo en conjunto con el diputado Thompson, que es el 21.745. Uh -huh. El expediente lo que hace es que permite, hace igual la modificación, que permite la publicidad y el patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte, Uh -huh. y hace la salvedad para menores de edad, para Okay. que menores de edad no puedan tener ese patrocinio. Ok, es decir, entonces en el deporte de los chicos no van a tener la posibilidad de un patrocinador, digamos, de que un chico está jugando y tenga Imperial aquí, no. Exacto. Ok, perfecto. Para tenerlo claro, para que todos lo tengamos claro. Ok. Fuera, toda la publicidad comercial es permitida y en todos los niveles mayores es permitido. Ok. Pero la diferencia es que el recurso que se reciba de ese patrocinio va a ir a un fondo nacional para el deporte de alto rendimiento. Entonces, la tajada no se parte en tantos pedacitos, el pastel no se parte en tantos pedacitos, sino que es un solo fondo nacional que es directo a contribuir a el deporte de alto rendimiento a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, justamente lo que se está buscando es eso, es fortalecer a todos esos atletas que estábamos hablando, que puedan tener recursos y que no únicamente subsistan gracias a una beca. ¿Y a dónde va el recurso, diputada, en este aspecto, digamos? Ajá. Se crea un fondo. O sea, ¿y este fondo quién lo va a manejar? ¿El ICODER? No, Comité Olímpico. Ok, Comité Olímpico es el que se va a encargar. Es decir, lo que siempre se ha esperado del Comité Olímpico podría estar en este proyecto de ley. Es justamente lo que se está buscando es
que vaya ese porcentaje directamente al Comité Olímpico. Nosotros lo que estamos poniendo es un 5% de los ingresos Okay. del patrocinio, va directamente a este fondo. Es un fondo público, un fondo nacional, que sería administrado por el Comité Olímpico para los atletas de alto rendimiento. Bueno, eso sería genial, genial, de verdad, que sería un impulso. Y yo, bueno, don Henry y yo tenemos nuestras ciertas diferencias, pero en los últimos años, pero don Henry, yo le reconozco que es de los funcionarios dentro del deporte que ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo y es una persona que siempre ha estado muy emponchada por conseguir de donde sea y sacar las uñas para poder de alguna manera conseguir todos los recursos para sus atletas. Y eso sí se lo reconozco. Sí, justamente la que tiene, para mí, don Henry ha realizado igual una labor increíble, una labor que le ha devuelto el prestigio al comité, pero sobre todo también que ha logrado administrar de la mejor manera el recurso con el que cuentan, ¿verdad? Entonces, justamente lo que busca esta iniciativa es que ese 5% que iría directamente al fondo pueda ser utilizado ya sea para contratación o equipamiento del inmueble deportivo, contratación de personal, para la logística de los atletas, en todo el proceso del ciclo olímpico, que lastimosamente a veces tienen tanta carencia que tienen que ir a sumar puntos a una competición y no tienen los recursos ni siquiera para el pasaje. Entonces, evidentemente, lo que quiere es eso, que mínimo se pueda contar con un fondo un fondo que provenga de un contrato privado, porque recordemos que el patrocinio de licores al final es un contrato entre privados, entre un club y una empresa privada que tendrían que tributar al Estado costarricense, pero así podríamos garantizar una entrada continua de recursos para estos atletas. Buenísimo, me parece genial. Bueno, doy mi apoyo aquí público, diputada, a ese proyecto de ley. Bueno, Bueno, esperemos, pero diputada, ¿cuál es el que está teniendo más apoyo en la Asamblea? Para ser realistas, seamos en, realistas. en realidad todos están, bueno, como le digo, hay dos del cuatrienio anterior ¿Sí? que están próximos a vencer plazo patrinal, entonces, Quedan casi ya agotados. hay uno que, como le mencionaba, del diputado Gurzón, no sé en qué comisión está, la verdad le mentiría, pero solamente hace la modificación de permitir el patrocinio, no le crea ningún fin en específico. El del diputado Macís, yo sé que el diputado Macís ha estado bastante activo promocionando su proyecto. Claro, lo he escuchado varias veces, sí. Es exacto. De igual manera está en periodo de consultas, tengo entendido, pero tampoco ha avanzado lo suficiente. El que le estoy mencionando, el mío, está en la Comisión de Asuntos Económicos. Okay. Ya recibió las consultas que se le hicieron y estamos esperando para presentar las modificaciones del texto sustitutivo y así poder hacer que avance el plenario legislativo. Ok, va más avanzado. Bueno, no sabemos el de Don Erwin, pero sí, Bueno, podríamos decir que se encuentran en un estado similar. similar. Sí, sí, porque están en comisiones de alguna manera. Siguen ambos. Exacto. La principal de los dos expedientes es la distribución de los recursos. Ok, perfecto. Bueno, diputada, vea, esta es otra pregunta también que es muy polémica también, yo sé que, y quiero su posición con respecto al tema, porque mucha gente a mí siempre me ha dicho que cómo es posible o por qué tendría un sentido que exista un Ministerio de Deporte y exista el ICODER. Ok, yo les he explicado que de alguna manera tienen sus diferentes funciones y todo, pero la gente me dice que por qué la persona que lidera el Ministerio de Deportes no es el mismo presidente ejecutivo del ICODER. Cuando para tener más injerencia y no de alguna manera no tener que pasar por tanta burocracia que es de alguna manera lo que limita el accionar dentro de nuestro país. Porque tenemos a doña Alba y tenemos a don Hernán. Ellos tienen una buena relación hasta lo que tengo entendido, pero de alguna manera son personas que tienen diferentes formas de ver el deporte uno del otro. Eh, ¿Por qué no unificar ese liderazgo? ¿Por qué no tener unificar de alguna manera el Ministerio de Deporte y el ICODER
para que de alguna manera se logre trabajar en una línea directa y no se tenga que estar pasando por consulta a uno, pasando por consulta al otro, y que el otro, que este, ¿qué opina con respecto a este tema, diputada? Y quiero en ese aspecto, quiero que se embarriale, como dice el dicho popular. Dígame su opinión. Sí, bueno, a ver, tenemos que entender algo importante. La figura de la dirección del ICODER es una figura que en teoría es apolítica. Uh -huh. Es una figura que está creada para que verifique, trabaje, formule, haga toda la gestión que requiere el deporte nacional sin ningún interés político y que defienda esas funciones o esas tareas ante los actores políticos que cambian cada 4 años, ¿ok? Que en este caso sería el ministro o la ministra. Entonces, yo sí considero importante que exista esa figura, que se ponga la camiseta del deporte nacional sin importar si tiene que quedarle bien o mal al presidente de la República por su nombramiento. Entiendo. Entonces, bajo ese criterio, me parece que sí es importante la dirección del ICODER. Ok, ok. Pero también considero importante que sí se pueda trabajar con mayor fluidez y que se pueda trabajar tanto en la toma de decisiones del MIDEPOR con el ICODER de una manera más directa y eficiente, justamente sin tanta burocracia, sin tanta vuelta, tanto papeleo, máxime cuando son oficinas que se encuentran a la par. Sí, están en el mismo estadio nacional, sí, las dos. A Sí, una puerta de distancia de la otra. sí, Están, bueno, si se mantienen tal como yo las conocía, están una al lado de la otra. sí. Entonces, con una pared de por medio. Entonces, Creo que ahora no, creo que ahora, si no me equivoco, me dijo don Hernán, porque la vez pasada me atendió en otro lugar. Entonces creo que el Midepor lo pasaron abajo. No sé, creo. bueno, no he ido en los últimos meses, entonces realmente no sé, pero sí bajo esa premisa de que la dirección sea la persona o esté liderada por la persona que no importa el gobierno de turno, no importa el ministro de turno, tenga muy claro el norte y tenga muy claro cuál es el horizonte que requiere el deporte nacional, que tenga muy claro cuáles son las acciones que se tienen que hacer, sin importar evidentemente decisiones políticas que vienen justamente a embarrialar esa cancha que hablábamos, ¿verdad? Entonces, clara en ese aspecto. Entonces, la diputada, como está ahorita, está de acuerdo como está, como se maneja ahorita. En la organización. Hay que mejorar la burocracia, hay que erradicar un poco más la burocracia, pero como está estructurada en este momento, usted está de acuerdo. Sí, recordemos también que no son decisiones aisladas. Recordemos que existe el Consejo Nacional del Deporte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es tanto el Mideport, tanto el ICODER como las mismas federaciones, Injerencia. presentación, su injerencia y las mejores decisiones tienen que salir de ese consejo. Claro. Entonces, evidentemente muchos lo pueden ver como una pérdida de tiempo burocrática que más bien viene a entorpecer una toma de acción eficiente y eficaz, pero justamente también siguiendo la democracia que nos rige como país y tenemos que buscar que se cumpla el beneficio y el derecho de cada uno de los diferentes actores, ¿verdad? Perfecto. Diputada, yo creo que ahora sí vamos terminando ya con la entrevista. Bueno, ya nos pasamos de la media hora que le pedimos, ya vamos por 43 minutos. Diputada, ahorita, bueno, en términos generales, ¿qué se viene? No sé si hay alguna, y esa es una pregunta también, ¿con quién se está hablando? Porque también yo tengo entendido, esto es a términos muy generales, usted me lo descartará o no, pero digamos, usted se ha convertido también en un tipo de línea entre los entes. Yo sé que don Hernán pasa mucho en la Asamblea Legislativa y una línea entre los entes, como el ICODER, como el Ministerio del Deporte, con la Asamblea Legislativa. ¿Qué se está planeando y qué podría llegar a ilusionar de alguna manera a los deportistas
o algo que usted considere que es un proyecto que viene bonito, que se está trabajando bonito, tal vez ni siquiera se ha presentado, pero que viene por ahí. Vea, diputada, le voy a dar la posibilidad que uno como periodista nunca le da a los diputados, que promocione qué se está trabajando en este momento. Bueno, evidentemente nos ha rendido el tiempo. Hemos conversado largo y tendido y de verdad que bastante ameno el espacio. Le agradezco, don Luis. Nosotros en la Asamblea hemos estado trabajando diferentes proyectos de ley, como mencionaba del patrocinio de licores, el 21745, que a mi parecer es sumamente necesario y definitivamente viene a saldar esa deuda histórica de falta de recursos para atletas de alto rendimiento que cada vez que se ponen su uniforme llevan la bandera en el pecho de nuestro país y que siempre lo dejan en alto. Yo siempre cuando tuve la oportunidad de salir del país en representación justamente con alguna federación, el cantar el himno nacional fuera de nuestras fronteras es algo que no se puede describir. Y esos atletas necesitan colaboración, porque siempre salen con la frente en alto, con el mayor de los orgullos, a entonar las notas de nuestro himno, pero sobre todo a dejar en alto el deporte nacional. Entonces, este expediente para mí es de los más importantes y que evidentemente requieren mayor apoyo, pero sin dejar de lado la parte también social que hablábamos al principio Sí. de estos temas. Creo que volviendo al tema de hostigamiento y acoso sexual, hay un expediente, el 21.192. Este expediente ya está para quema de día de mociones. El expediente ya tiene listo un texto sustitutivo, pero volvemos a lo mismo. A algunos, lastimosamente, esos temas no les parecen importantes y ya es necesario. Nosotros en la Asamblea Legislativa hicimos un foro justamente de este tema, un conversatorio. Desde que ingresamos, desde el 2018 se realizó un foro, tuvimos un conversatorio, un foro en la Asamblea Legislativa con el Comité Olímpico, un conversatorio con diferentes actores deportivos, con el MIDEPOR. Presentamos el expediente justamente en diciembre del 2018 y ha ido avanzando, pero no ha tenido bastante apoyo. Y ya está listo, ya el texto sustitutivo está listo. Necesitamos que se le queme ese segundo día de mociones para poder avanzar y poder estar votándolo en el plenario lo más pronto posible, porque son miles las historias de muchos atletas. Lastimosamente, como en estos temas, siempre somos las mujeres las que más repercusión tenemos, pero igual hay casos de hombres que han tenido sus situaciones incómodas. Nos decían que 7 de cada 20 deportistas han sufrido acoso. Comité Olímpico Nacional, sí, el estudio, la encuesta que hizo. Exactamente, entonces, y que el 73% aproximadamente son mujeres. Entonces, necesitamos buscar la manera de cómo ir erradicando estas conductas y este expediente también es de suma importancia para nosotros porque viene a contrarrestar una conducta que no puede ser permitida en ningún espacio deportivo. 79% de los acosadores son hombres en el contexto deportivo. Aquí lo tenía desde el comité, sí. Sí, evidentemente son datos alarmantes. No es posible y es algo que no se da, como decía antes que comentábamos, en un orden jerárquico específicamente, se da hasta entre compañeros, de equipo, se da de entrenador atleta, de atleta entrenador, se da entre cuerpos técnicos. Realmente es un acto, una conducta que tenemos que erradicar en todas sus instancias. Adicionalmente a ellos está un proyecto. Caso, diputada, para no perdernos. Ok, estamos hablando de patrocinio que viene para hacer el fondo para el alto rendimiento, dedicado al alto rendimiento. Estamos hablando el de acoso, hostigamiento sexual dentro del deporte, que ese viene. A ver, diputada, ¿hay esperanzas o no hay esperanzas? Sí, ¿Cómo lo ve? Sí. Sí. Sí, ok, con esperanzas. Ambos vamos con esperanzas. Full, ok. Y con el tercero,
dejémoslo en tres, diputada. Sí. Ese El, tercero. el tercero, justamente buscando esa parte recreativa. El Ujú, tercero es una adición de un artículo de la Ley General de la Persona Joven. ujú, Es el expediente 21.530. Este expediente acaba de ser dictaminado en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, y lo que viene justamente es a permitirle a la población que pueda utilizar los espacios deportivos existentes de una ujú. manera integral y efectiva, y que justamente cuente con todas las necesidades que se requieren en cada una de nuestras comunidades. Y volvemos a lo mismo, que el ICODER garantice que esos espacios van a estar libres y van a poder ser utilizados por la comunidad, porque muchas veces, como mencionábamos, el comité cantonal del cantón respectivo lo que hace es cerrar con llave y vámonos. Entonces, justamente lo que estamos buscando es eso. Si ves de los tres expedientes que hemos hablado, se está hablando uno para alto rendimiento, se está hablando a nivel recreativo y se está hablando otro que tiene que ver ya con conducta generalizada, pero que es sumamente importante en el ámbito social. Entonces, estamos tratando o hemos tratado de ir abarcando diferentes temáticas dentro siempre del deporte que puedan venir justamente a generar ese disfrute pleno, esa sensación de satisfacción a la hora de estar en un lugar deportivo, pero también que nos permita recordar que el deporte es una herramienta para educar y para formarnos y para tener espacios seguros para practicar la disciplina que mejor nos guste, ¿verdad? Dice Bradley, ¿y la inclusión del deporte como derecho constitucional? Ok, Pero sí, un cuarto es este. Lo presenté en conjunto con el diputado Villalta. ok, Eh, genial. sí, realmente también tenemos que tener claro que el deporte es un derecho, se tiene que convertir en un derecho constitucional. Genial, genial. Ok, dice aquí, Sergio le puso, se nota el nivel intelectual que tiene la diputada, con solo escucharla y la forma tan coherente de hablar, suerte y felicidades por la labor que realiza en pro del deporte nacional. Muchas gracias. Vamos a ver, voy a seguir leyendo comentarios por ahí. ¿Qué plan se puede hacer para profesionalizar los deportes no tradicionales? Yo creo que sí, lo abarcamos un poco ahora en las preguntas que estuvimos hablando. Ahí dice Lamgam, debe ser un plan integral que involucre a los diferentes niveles educativos y medios de comunicación, claro. Total, ¿sabe que ese es un tema interesante, diputada? Como entrar, bueno, no, ese tema mejor no, porque yo conozco a mis colegas y sé que de alguna manera meterse con los medios de comunicaciones, libertad de expresión y todo ese tema es complicado. Lo he pensado, pero también me he frenado un poco en ese aspecto por ese tema de la libertad de expresión. Sí, es complicado, es complicado. Sí, como obligar a alguien a que realmente le dé cobertura a ciertas cosas es muy difícil. Sí. Ujú. El MEP también debería tener un papel más importante en el desarrollo del atleta desde la niñez y adolescencia. Totalmente de acuerdo, Ricardo, de esto que hace referencia. Ok, para ya concluir, muchísimas gracias, diputada. De verdad le agradezco muchísimo que sacara tanto el tiempo y de explicar y de manera tan básica y todo también para que las personas que, bueno, van a ver esta entrevista luego o que la estuvieron compartiendo ahora con nosotros, de algún momento entendieran en términos generales de todo lo que estamos conversando. La felicito por estar entrometida, si se dice así, entrometida en el deporte, porque los años que llevo trabajando, que no son tantos, me considero un novato apenas en esta materia, pero los años que llevo trabajando no conocía a ninguna diputada que hasta el momento, o diputado, que hasta el momento estuviera tan comprometida con el deporte dentro de un ente tan importante como la Asamblea Legislativa. La felicito en ese aspecto. Y, no, en términos generales, no sé si hay algún comentario final, diputada. Sí, no, nuevamente agradecer la oportunidad y el espacio, primeramente de contar un poco sobre mí, pero luego también de poder hablar de un tema que me apasiona y que con convicción y corazón justamente he estado trabajando y que seguiré trabajando. Y decirle a todas las personas que igual, que creen en el deporte como esa herramienta para educar y formar, que tiene una aliada en la Asamblea Legislativa que va a alzar la voz, que va a moverse, a caminar,
a luchar en lo que se requiera para que el deporte cada vez se pueda ver fortalecido, porque necesitamos, como decía, espacios seguros, necesitamos las posibilidades, pero también necesitamos hacer esos cambios estructurales y conductuales que nos pueden llevar a mejorar como país a nivel deportivo y recreativo y seguir siendo justamente un país que luche y que tenga atletas como Bradley que nos enorgullecen o atletas como Natalia Y que ya está conectado, Brandy. Ahí sí, sí, nos sigue conectado. ¿no? Como Natalia que han dejado el país tan alto, incluso en unos Juegos Olímpicos. Entonces, definitivamente aquí estamos y espero que con toda la confianza nos busquen cuando tengan algún tipo de interés, nos busquen cuando tengan algún tipo de dudas, ya sea por medio de las redes sociales, que ahora es lo más común, lo más fácil, o si no en la asamblea, mediante los contactos, ya sea telefónicos o correo electrónico. De verdad estoy a la orden para vos, Luis Diego, de verdad muchísimas gracias por el espacio y gracias por evidenciar el trabajo que se hace en estos temas, porque, como decíamos, a algunos no les interesa y a algunos lastimosamente opacan ese tipo de iniciativas que para la sociedad realmente son importantes. Totalmente, totalmente. Diputada, ¿en algún momento lo había entrevistado a un medio deportivo? Sí me han entrevistado, pero por temas específicos, pero así tan amplio y con tanta libertad para poder opinar de varios temas, es la primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez. Espero que esa primera vez sea positiva. Y en Instagram, o sea, muy bien. Listo, diputada, muchas gracias. Que descanse y que vaya a calmar al perrito, diputada, porque hace rato que está ladrando. No sé qué tan grande es, suena muy grande. Sí, es una pastora alemán, se Ah, llama Frida, pero ya a estas horas se pone un poco bulliciosa, entonces voy a ir a darle de comer, posiblemente sea eso, ¿verdad? está un poco desesperada, sí, la estamos escuchando hace rato. Bueno, Bueno, diputada, buenas noches. chao. Ok. Muchas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron, que estuvieron compartiendo con nosotros, que estuvieron participando. De verdad les agradezco mucho y sepan que, bueno, ahí estamos, está la jornada. Si quieren suscribirse al boletín, ahí también tienen la posibilidad. No, en términos generales quedamos por acá. Muchas gracias, que pasen una bonita noche y, bueno, quédense en casa si pueden, ¿verdad? También está muy complicado el tema, entonces de verdad tenemos que luchar todos y ir en una sintonía con respecto a esta lucha contra la COVID. Listo, buenas noches, que descansen.